Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Si hablamos de un secuestro, de algunos misterios sin resolver, de secretos, del sufrimiento de una madre, de la tentación de tomarse la justicia por la propia mano, seguramente estaremos metiendo todo en una coctelera que podría darnos como resultado una película que podría llamarse Secuestro. Lo han encontrado en la carretera en horario escolar. Está muy asustado, no quiere hablar ni comunicarse con nadie. Sigue sin reaccionar. Lo que ha pasado le ha dejado un shock. Víctor no habla. Es sordo de nacimiento. Su hijo es un blanco perfecto. Mi hijo está en peligro. Arréglalo. Madre mía, qué tensión. Qué tensión. Solo escuchando esto, les hablábamos efectivamente de una película, Secuestro, que se va a estrenar mañana. Y están con nosotros dos personas que tienen mucho que ver con esta película. Porque normalmente quien la dirige pues tiene responsabilidad de una película. Mar Targarona, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues sí, un poquito. Un poquito, ¿no? Y Blanca Portillo, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Escuchaba esto yo y me he quedado ya tenso. Me imagino que de alguna forma ese es el efecto que se busca que se produzca en el patio de butacas, ¿no? De eso se trata, de eso se trata, de dejar al espectador clavado en la butaca hasta que se termina la película, y cuando se termina la película que haya una gran respiración y que el público salga pues satisfecho. Ajá. Estamos hablando de un género que últimamente se empieza a producir un poquito más en España, pero que no era muy habitual en el cine español, ¿no? El thriller. No era muy habitual, pero nosotros desde Rodar y Rodar, la productora, pues ya empezamos con una pequeña película que se llamaba El habitante incierto, que la recomiendo para los cinéfilos. Perfecto. Pero después llegó El orfanato, después llegó Los ojos de Julia, después llegó El cuerpo y ahora llega Secuestro. Y ahí estabas como productora. Ahí estoy como productora en todas. Y te picó el gusanillo y dijiste, pues ya que estoy, ya me pongo y dirijo una. Ya que no sale bien. Pero ya verás, si te lo cuentas, si es que desde chiquitita ella quería dirigir cine, si es lo que más le gusta en el mundo, y lo hace maravillosamente bien. Porque, ¿qué tal es como directora así entre nosotros? Estupenda, porque además tenemos una ventaja los actores con ella, es que ella es actriz. Lo ha sido. Y yo, cuando alguien ha sido actor, hablo en presente, lo seguirá siendo toda la vida. Siempre, exacto. Entonces ella sabe cuál es el material humano con el que trabaja un actor y entiende perfectamente. Y es muy cómodo trabajar con alguien que conoce bien el material. Yendo a tu personaje es una mujer, no sé si hecha a sí misma, una mujer que le habrá costado llegar, ¿no? Sí, sí. ¿Es madre soltera? Sí, pero además por deseo propio. Por deseo propio. Sí. Y entiendo que tiene un hijo con el que la relación debe ser un tanto especial, un tanto intensa, ¿no? Tiene toda la intensidad que tiene cualquier relación de madre e hijo, del deseo de protección, el amor infinito, la capacidad de sacrificio, todo lo que se puede hacer por un hijo, con un condicionante más añadido. Es un niño sordo con una discapacidad. Lo escuchábamos en el tráiler, efectivamente. Pero que eso no hace que ella le trate de una forma distinta, pero sí que es cierto que el peligro está ahí afuera y que todos los niños, para una madre, corren peligro. Pero es cierto también que un niño sordo tiene unos condicionantes especiales de alguna manera, y siempre eso crea un vínculo una dedicación un tanto mayor, exacto, ¿no? exacto. Les quieres igual que quieres a cualquier otro hijo, pero hay un elemento que hace que tu dedicación a esa persona sea un poquito más intensa. Exacto, por el riesgo que hay afuera también, ¿no? Porque si te paras a pensarlo, quienes estamos afuera a veces no somos conscientes de esas cosas y hacemos daño sin darnos cuenta siquiera. Sin duda. Por tanto, tenemos a un hijo con una madre con el que tiene una relación muy intensa, como hemos visto, y el título de la película, Secuestro, tiene que ver con el hijo, ¿no? Es el hijo el secuestrado.
Así es. Eso lo podemos contar. Sí, pero yo en estos momentos ya empiezo a darme miedo, porque se estrena mañana, ¿no? Sí, Y entonces no se sí. puede hacer spoiler cero. Sí, bueno. Entonces yo prefiero que hable Mar, que ella Hasta seguramente... aquí el título ya daba pistas de que había un secuestro, ¿no? Sí, eso sí. Eso estaba claro. Sí. Bueno, y esto está claro ya en el primer fotograma de la película, con Vale, lo cual entonces... es un spoiler que podemos... Bueno, no, como dices tú, ya estaba en el título y en el primer fotograma ya nos hemos enterado. Por tanto, eso O nos sea enteramos que rápido eso lo podemos y lo decir. podemos contar. Lo que pasa que después, bueno, la película va dando vueltas, va dando giros interesantes, imprevistos. Hay conflictos morales, éticos importantes que esta mujer debe afrontar o enfrentar. Que bueno, no acaba de fiarse de la policía. Ella es una abogada muy experta, con mucha trayectoria, conoce el mundo de la justicia, conoce el mundo de los abogados, conoce el mundo de la policía y no acaba de fiarse de la policía y de que su hijo esté bien protegido, y empieza a tomar decisiones que quizás son un poco, bueno, pues al límite de lo ético. Mar, ¿y de dónde surgió la idea de tratar este asunto? ¿Había por ahí en tu cabeza un motivo particular o no? No, el motivo particular es que nos gusta hacer thrillers. Creemos que en España se hacen pocos thrillers porque la materia prima de los thrillers no es habitual en España, que son muchas pistolas y muchos asesinatos y entonces con esa materia prima aquí en España no puedes trabajar porque el público no se lo acaba de creer, ¿no? Ya. En Estados Unidos yo he vivido y yo tenía una pistola debajo de la almohada. Otro, claro. Y aquí, efectivamente. ¿no? Entonces se trata de hacer un thriller, pero que se acerquen a nuestro mundo, a nuestra sociedad, a nuestros conflictos, a nuestros problemas, a nuestra realidad. Entiendo, por tanto, que en el punto de partida de la película tenemos el secuestro y tenemos el consiguiente sufrimiento de una madre, ¿no? Es decir, que hay un componente ahí muy emocional en la actuación tuya, que no sé si es coherente con un personaje que a lo mejor decíamos es una abogada de prestigio, es una abogada que seguramente tiene un acercamiento más racional a las cosas en su día a día y que tiene que de repente hacer un enfrentamiento a lo emocional y no sé si ese choque se produce en el personaje. Es curioso porque desde el principio lo hablamos, Mar y yo, y efectivamente cuando un personaje tiene ese blindaje y esa cerebralidad, como tú lo llamas, y que todo lo analiza a través de su punto de vista, esas cosas, si no tienen un fondo emocional, son personajes muy huecos, muy vacíos. Entonces, para que ella construya ese personaje, que se ha construido un personaje público y que vaya como las quillas de los barcos atravesando el aire como una pisonadora, tiene que tener un motor emocional fuerte. Entonces, lo bonito es trabajar cuando ella oculta todo eso y cuando todo eso aflora. Si no haces un personaje que tenga un sistema emocional importante, se quedan demasiado fríos, demasiado huecos, Entonces era muy bonito trabajar ese interior lleno de amor, de ternura, de devoción, de entrega, tapado por esa cerebralidad que tú dices que la tiene, y por supuesto ella intenta dominar su mundo emocional todo lo que puede, pero luego la vida, como siempre, pues te va dando sorpresas y todo ese sistema emocional empieza a aflorar. Pero fíjate que además seguramente lo que le secuestran es precisamente todo ese mundo, ¿no? Es todo lo que motiva esa emoción que le mueve en su día a día y que aunque ella pues lo oculte de puertas afuera, es lo que en el fondo la mantiene viva, ¿no? Y yo creo que eso es bonito para el espectador también, y es un componente para un thriller, como decía ella, que lo hace mucho más cercano para nosotros, ¿no? El ver a través de sus ojos, ir descubriendo poquito a poco cómo ella va sacando todas esas cosas y el espectador lo va viendo según ella va dejando que todo eso salga, ¿no? Blanca, y aparte de bonito, supongo que ha sido complicado todas esas capas irlas sacando tú como actriz. Bueno, ese es el Ese trabajo que ¿no? nosotros hacemos. Es el reto. Lo malo hubiera sido construirla de fuera adentro, hacer una especie de arquetipo, y entonces eso hubiera sido un error. Desde el primer momento que hablamos, fueron 2 frases que me preguntó, 2 frases en las que estuvimos de acuerdo sobre el concepto del amor y sobre el concepto de la maternidad. Y cuando empiezas a trabajar desde dentro, todo lo que es frágil en ella, su pasado, cómo se ha hecho, cómo se ha construido, sobre eso luego empiezas a crear hasta una forma de andar. Hasta ahí, hasta llegar al externo, digamos, hasta llegar a eso. Sí, porque yo creo que
Blanca tiene un look en la película al que no estamos acostumbrados. No todo el mundo me lo dice, que parece otra persona. Sí. Al que no estamos acostumbrados, pero bueno, de mujer potente. Eso es maravilloso. Y segura de sí misma, sí, sí. Bueno, ella es segura de sí misma, pero, pero bastante menos que ella, ¿eh? Pero creo que el dibujo que ella ha hecho del personaje ayuda mucho. Es muy bonito trabajar así, construir un personaje con tantas capas. Es un regalo. Ella me hizo un regalo. No sé si lo sabe todavía, pero me ha hecho el regalo de mi vida, vamos. Mutuamente. El día que me dijo que sí, que lo quería hacer, para mí, bueno, se me abrió el cielo. Bueno. Fíjate que estamos hablando, por tanto, de una mujer a la que le dan un golpe, secuestran a su hijo, que es su motor seguramente en la vida, y luego tú nos hablabas de otro componente que está presente en la película, que es la desconfianza, ¿no? En ese caso, a la desconfianza hacia la policía, no vamos a contar por qué, ni en qué cuestiones, pero entiendo que esas dos cosas juntas hacen que el personaje viva en una tensión permanente, ¿no? El no poder confiar en lo que pasa y que además hayan tocado lo que más quieres. Eso supongo que lo hace como una especie de terremoto interior para el personaje. Es interesante plantearse, la pregunta es hasta dónde uno es capaz de llegar por defender aquello que ama con toda su alma, ¿no? Y lo bonito es ver cómo un personaje que cree que controla, de repente todo se le puede escapar de las manos, ¿no? Y cómo esa desconfianza genera situaciones que de repente le sobrepasan por completo. No, es que no se puede contar más específicamente. No se puede, no. Hablemos así, entre neblina. No, es bonito pensar eso, que también una de las conclusiones a las que puedes llegar es eso. No creas que tú puedes dominarlo todo y controlarlo todo. Porque la vida da muchas vueltas y te encuentras con muchísimas sorpresas. No sé si, con los mimbres que tenemos, si una palabra como venganza aparece también en la película de alguna forma. Contesta tú, Mar. Yo preferiría no contestar. Preferiría no contestar. Es que la película tiene bastantes ingredientes interesantes, pero es que uno te lleva a desvelar el otro, entonces si empezamos será como... Vale, claro, del dominó. No, pero fíjate, te planteaba el tema de la venganza. Hace unas semanas hablábamos con Toni Cantó, que estrenó en Mérida Aquiles, El hombre, y hablábamos de la venganza, ¿no? Que fue uno de los motores que movió a Aquiles, y en esta aproximación que hacían al personaje, él nos contaba cómo al final, una vez ejecutada la venganza, el personaje se queda vacío, ¿no? Y a veces, cuando se habla de venganza, parece que es un motor que mueve, pero que quien la lleva a cabo después, si la lleva a cabo, se da cuenta de que el vacío que le genera es mayor seguramente que el que tenía antes, ¿no? Y por eso os quería plantear el asunto, porque a veces en estas cuestiones uno siente, ¿no? Te tocan a tu hijo y lo primero que salta es el instinto y vas a por quien te lo toque, ¿no? Sí, pero bueno, la venganza yo creo que es un ingrediente importante de la película, pero insisto, prefiero no hablar mucho de esto. En sí mismo, creo que la venganza es un tema que da para muchos thrillers. Da para muchos thrillers y no te digo yo que no tengas uno centrado. Ya tenemos proyecto. No te digo yo. Se le acaba de disparar todas las ideas. Bueno, todos estos sentimientos, ¿no? El miedo, la venganza, que son sentimientos hormonales, que yo digo, que no son culturales, siquiera, no son emociones básicas de nosotros y de cualquier animal. Del animal que llevamos dentro, es verdad. Sí. Entonces, bueno, pues dan mucho juego, son muy universales, los entiende todo el mundo muy bien y yo creo que una de las cosas interesantes de esta película es que cualquier persona que esté sentada en la butaca podrá sentirse identificado con los distintos problemas y con las distintas emociones que aparecen. Sí, porque al final, fíjate que las emociones han sido muy despreciadas a lo largo de la historia, quiero decir, desde que se nos definió como un animal racional, pues parecía que lo de sentir emociones era casi como de segunda, ¿no? Sin embargo, cada vez más quienes están estudiando al ser humano y estudian el cerebro se dan cuenta del relevantísimo papel que las emociones tienen, vamos, hasta en decidir qué compramos, ¿no? Totalmente. Y por tanto, al final se está mostrando que somos, sí, racionales en parte, pero muy emocionales también. Y entiendo que la película tendrá mucho retrato de eso. Sí.
Luego también por eso pasan cosas que nos sorprenden, ¿no? Cierto. Que a la gente les arrebata una emoción y hacen cosas insospechadas, ¿no? Para bien y para mal. Exactamente, para bien y para mal. Tienes toda la razón. ¿Aparece un tal José Coronado en la película? Creo que sí, ¿no? Me suena. Que sí, ¿no? Sí, aparece el que es muy modesto. Sí. Dice que no aparece, o sea, que es un apoyo. Yo pienso que es importantísimo el papel que él hace y los minutos que está en pantalla, pues la verdad es que se lo come bastante. ¿Es tu maravilloso. exmarido? Yo no puedo hablar si ella no me deja... No, estaba preguntándole a Alma, que tuvo una... Y No, es un personaje con el que tengo relación. con el que tiene relación. Sí. Vale. Y es un personaje que no se mueve en el mismo entorno en el que te mueves tú. ¿Sí? No, es que ella se mueve en bastantes entornos. A pesar Ella de... se mueve en entornos, digamos que cuando planteábamos también el personaje con Blanca, decidimos que su pasado, que no está en la película, pero sí nos importa mucho su pasado, ella no es una hija de abogados y de jueces que ha seguido la carrera, sino que ha sido una abogada de oficio, que se tuvo que pagar la carrera y que, se lo ha peleado, ¿no? que ha empezado de abajo defendiendo de oficio pues a maleantes, a violadores, que sabía que eran violadores de verdad, pero los tenía que defender. Defendiendo a pederastas, que sabía que eran pederastas de verdad, pero los tenía que defender. Y todo esto imaginamos o pensamos o dedujimos que crea unos conflictos internos emocionales que a medida que van pasando los años dices, bueno, pues igual defiendo a este que es un corrupto, pero encima yo ganaré más dinero. Y decide pasarse a tener una gran casa. Bueno, esas cosas digamos, ocurren, es que esas además, cosas pasan. Y la gente lo que solemos hacer, y me incluyo porque en algún lugar también lo habré hecho, pues miras para otro lado con lo que estás haciendo y sobrevives con esa mochila ahí detrás. Y yo siempre he pensado que las cosas al final acaban pasando factura. Y la siempre. mochila sale al final, Sí, efectivamente. Sí, pero uno tiene cierta capacidad para intentar convencerse de todo, ¿no? Exacto. Sí, siempre tenemos una cierta tendencia a justificar nuestro momento vital y nos lo explicamos. Exacto. Igual no nos creemos lo que nos decimos, pero por eso tira para adelante, ¿no? O igual he acabas llegado creyéndotelo, hasta es aquí, verdad. He trabajado todo esto y encima gano una miseria. Pues y hombre, encima ya va siendo hora de- ya va siendo hora. Exacto. Oye, porque estoy defendiendo a este desgraciado y no a este otro que me va a dar una mejor vida. A mí lo que me encantaría es que mañana al salir del cine la gente que opte por ir a verla se plantee a sí mismo qué hubiera hecho yo en una situación semejante y que sea una pregunta honesta. Sí, una pregunta y una respuesta honesta, Exacto, ¿no? Porque, exacto. hombre, tenemos generalmente una capacidad, pues un papel para medir a los otros, ¿no? Qué Efectivamente. vergüenza que ha hecho esto, y seguramente pues el ser humano es mucho más débil de lo que nosotros pensamos, ¿no? Todo esto está Como planteado jugamos. en Todo la eso aparece en la película. Efectivamente. O sea, estamos hablando de muchas cosas de la Muchas película. cosas y todo esto en un thriller Exactamente. que te mantiene a 3 centímetros de la butaca, o sea que estás con la espalda así, tiesa. Bien, puedo preguntar A ver. puedo preguntar dónde se ubica la acción. Una ciudad. Una ciudad. Cualquiera. No decimos tampoco cuál No. es. No, vale. Una ciudad importante. Una ciudad importante de España. Sí. España. Bien. Bueno, en cualquier caso es un ámbito urbano. Es un ámbito En urbano, general, y una ciudad y que luego empiezan importante, a pero- suceder cosas. ¿La ciudad tiene relevancia en la película? No. O sea, que No, es tienen relevancia las instituciones. las instituciones. O sea, yo he intentado que todas las instituciones que aparezcan tengan una visibilidad importante. O sea, la comisaría casi parece el FBI cuando la ves desde fuera, ¿no? El juzgado, el colegio, el banco, la iglesia. Todo esto sí tiene relevancia. Bien. ¿eh? Bueno, voy a decir simplemente, porque como es un thriller, en los thrillers a veces hay que dar pistas, ¿no? Voy a decir que es una ciudad muy relevante para mí. Vale. Y ahí queda. Y ahí queda. Ahí queda, Ya está. efectivamente. Ahí queda. La estrenamos mañana. No sé si hay una especial ahí
una inquietud ahora por ver, ¿no? Sí. ¿Vais a ir al estreno y vais a mirar a sentaros de espaldas? Absolutamente sí, absolutamente sí. Es horroroso esto, pero esto te pasa hagas un thriller o hagas una comedia. Hagas lo que hagas, esa emoción y esa tensión están ahí. Pero en un thriller todavía más, ¿no? Pues es la tensión sobre la tensión, es la bitensión. Es la bitensión. Pero sí, absolutamente sí. Ya hemos quedado incluso con algunos amigos para ir al estreno y verla escondidos, ¿no? En la última fila, que oigamos y veamos las reacciones de todo el mundo. Pero sí. Claro, uno a veces tiene la tentación de irse cada día al cine a ver, porque claro, no es lo mismo el día del estreno que una semana después, ¿no? Uno tendría la tentación de irse cada día disfrazada a sentarse en un rincón para ver qué pasa, ¿no? Con el público pasa que las reacciones a veces se producen en momentos que uno no prevé, ¿no? Dices, ¿con qué reacción más extraña ha habido aquí? Si aquí no... Yo creía que no iban a reaccionar, ¿no? Pero así sucede. Y a ti, Blanca, te veo muy contenta con esta película, ¿no? Lo estoy. O sea, tú has dicho que te ha hecho un regalo, pero es que cuando hablas se te llena de ilusión la cara. Es que es maravilloso poder defender una cosa en la que crees. Es que me encanta. Sinceramente me hizo muchísima ilusión la idea de hacer un thriller, hacer cine de género. Yo no lo había hecho nunca. Y es algo que permite hacer un personaje que vive situaciones que yo prácticamente seguro, no voy a vivir en mi vida. Entonces es como una aventura, me lo tomo casi como una niña pequeña, de verdad. Qué ilusión, voy a poder hacer esto, coger un coche, saltar, correr, hacer cosas que luego no vas a poder hacer en tu vida, seguramente. Entonces, desde ese lugar lo estoy viviendo con una verdadera ilusión, porque creo que además he hecho una película excelente y que yo me he sentado a verla como espectador, que tengo... creo capacidad para ver una película como espectadora. Como no se te reconoce porque has cambiado tanto. Claro, yo me veo a mí misma, yo nunca me gusto, pero eso da lo mismo. Yo puedo ver la peli y me quedé muerta, porque además tiene una factura impecable. O sea, ríete tú de las pelis americanas. Creo que en eso, en la factura has puesto especial cuidado, ¿no? Sí, bueno, es que cuando haces cine hay que poner especial cuidado en todo. Yo he puesto muy especial cuidado en los actores, que para mí es lo prioritario en una película. Creo que todos son excelentísimos actores. Y además hemos tenido la inmensa suerte de encontrar un niño, que hasta ahora no hemos hablado del niño, pero que un niño realmente sordo, el niño es sordo, y hemos tenido el milagro, la suerte increíble de encontrar un fenómeno. Un que además chaval entiendo que ¿no? de se 10 trabajará años, de una forma distinta a la habitual. Claro. ¿no? Pues, hombre, se trabaja de una forma distinta a la habitual porque, claro, Blanca ha tenido que aprenderse el lenguaje de signos. Claro. Él sabía el lenguaje de signos en catalán, Blanca vino con el lenguaje de signos en castellano aprendidos, entonces hay un poco de lío. Pero además es un niño que los padres han puesto mucho interés en que aprendiera a hablar. Entonces él está operado y lleva unos audífonos, pero esos audífonos nos contaron, porque claro, te metes en ese mundo y es un mundo. Es un mundo, efectivamente. Y aunque lleven audífonos, ellos no oyen como oyen nosotros. Ellos oyen pues sonidos mecánicos, eléctricos, es decir, yo para dirigirle o para hablarle le tienes que hablar a la cara porque él sabe leer los Yo tengo labios. un sobrino que es sordo también y efectivamente cuando le hablas delante de él te entiende perfectamente, pero si no, claro, se pierde la conversación. Obviamente. ¿No? Y luego habla con una voz que es bastante característica de los sordos. Imposible de actuar. Claro, imposible de actuar. Difícil. Entonces hemos encontrado un niño que habla signos, que habla con voz, que se le entiende muy bien, cuando habla, pero de una manera especial. Y además es un gran actor, con lo cual ha sido. Y además es precioso. Una personita bellísima, es un ángel. Es increíble cómo ese niño escucha. Parece mentira, ¿no? O sea, escucha mucho mejor que muchos actores profesionales que yo conozco, te lo aseguro. Y mira la capacidad de entrega que tiene y con sus emociones a flor de piel, porque tiene secuencias dificilísimas y no ha tenido ningún problema en entregarse a muerte y jugar, pero con honestidad. Ha jugado como deberíamos jugar todos los actores, con absoluta honestidad. Y bueno, terminaba su secuencia y tan ricamente terminaba. Qué bueno. Y es un ángel de criatura, es un milagro, es un amor. Pues, ¿cómo se llama? Marc. Marc.
¿Y Domenech. Él nunca había actuado hasta ahora? No. Nunca. No. Qué bueno. Ahora quiere seguir. Claro. Y también a dirigir y producir. Le ha picado ahí Y ser presidente del gobierno, para llegar donde le dé la gana. Bueno, pues tal como están las cosas, igual dentro de poco le toca tomar el relevo. Dale 5 años, dale 5 años. Bueno, pues queríamos hablar lo que podíamos, que era así, alguna cosita sí, otras no, pero creo que hemos generado intriga sobre la película, que es lo que tocaba, no es un thriller, pues hay que intrigar. Ha sido un placer compartir charla con vosotras. Marta Argarona, directora de la película, Blanca Portillo, que no parece Blanca Portillo, que anda raro y todo. Un placer y que vaya muy bien. Igualmente, Un muchas beso. gracias. Muchísimas gracias.